Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Iván López Otelo. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Soy estudiante de Ingeniería Industrial del modelo semipresencial. Este es el video que hacemos respecto a lo aprendido en la unidad de la materia de control estadístico de la calidad. La materia es impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra. Vamos a continuar con lo que son gráficas de control. Recordando que en el video anterior vimos lo que eran otros tipos de datos, ¿no? Ahorita vamos a ver los tipos de datos por atributo. Y antes de empezar a ver ese tipo de gráficas de control que nos hacen falta, me gustaría quizá repasar un poco lo que es la parte de tipos de datos. Recordemos que en las gráficas de control dependerá si se recopila datos continuos o datos por atributos, ¿no? Aquí nos dice que los datos de atributos tienen dos tipos, los que son los binomiales y los de Poisson. Y nos dice aquí que las variables continuas pueden tener un número finito de valores, tales como 274.8, 0.01. Son datos, variables continuas, ¿verdad? Entonces, como ahorita vamos a ver lo que son los por atributos, vamos a ver lo que son datos de procesos sobre atributos. Dice que para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas, ¿no? Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Aquí tenemos un ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existieran varios rasguños, puede considerarse que todo el panel es no conforme, ¿no? Aquí viene más sobre atributos. Los valores de los datos de Poisson frecuentemente son conteos de efectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como de efectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y dos tirones. En total va a tener tres defectos. Y los datos binomiales nos dice que los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra nos dice que los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Y aquí tenemos un video de tipo de datos, ¿no? Entonces, pues ya con esto podemos, ahora sí, entrar a lo que es lo que son los tipos de datos de las gráficas de control. La primera que vamos a ver por atributo, pues es la gráfica P. Vamos a ir explicando primero como la parte teórica y después la parte, vamos a resolver dos ejercicios de cada uno de los tipos de gráfica. Vamos a ver cuatro tipos de gráfica. Vamos a ver la gráfica P, vamos a ver la NP, a ver, vamos a ver la P de Laney. Ahorita vamos a ver qué es la P de Laney. Vamos a ver lo que son las NP. Vamos a ver lo que son también la gráfica U. Vamos a ver la gráfica U de Laney o Laney U y la gráfica C, ¿no? Está sencillo el tema. Es muy parecido a lo que se vio en el video anterior, nada más que eran variables continuas. En este caso son variables por atributos. Ok, pues vamos a empezar con la parte teórica. Nos dice que las gráficas de control por atributos de la gráfica P. Nos dice, la gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas, como lo estábamos diciendo en la parte teórica. Aquí nos dice que el tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, voy a utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente. La proporción, nada más, aquí lo dice, proporción de vuelos que parten con demora,
la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan o la proporción de logotipos impresos que se manchan, ¿no? En las gráficas P, aunque la unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. Es lo que mencionábamos que la característica puede evaluar siempre cuando hay una no conformidad, como le llamamos. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos, sin embargo, la NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Entonces, la NP nos va a dar un número de unidades aquí, ¿no? Aquí vamos a ver una proporción solamente de las unidades no conformes. Entonces, continuamos. Aquí hay un ejemplo de la gráfica P de unidades defectuosas. Aquí tenemos una proporción. Aquí tenemos nuestro límite superior, nuestro límite inferior. Aquí tenemos la media de la proporción, que sería esta línea verde. Aquí ya está calculado. Y aquí vemos las proporciones, ¿no? Cada punto hace referencia a cada una de las proporciones calculadas. Y pues vemos que aquí hay un punto que se sale del límite superior, ¿no? Estos son valores que ya se realizan por medio del Minitab. Se hace la operación y ya nada más tenemos que interpretar los datos. Entonces aquí hay otra gráfica, vamos a decir, otro apartado de las gráficas de Laney, que se llama, perdón, de la gráfica P, que se llama gráficas P de Laney o la Laney P, que sería. Nos dice que es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas nos ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por un proceso. Nos dice que la gráfica P de Laney puede ser útil en las siguientes situaciones, ¿no? Si tenemos grandes subgrupos y los datos representan dispersión excesiva. Si los datos presentan dispersión insuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos, como lo dice ahí, nuestros grupos están o están muy dispersos o no presentan dispersión. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen que los gráficos para la gráfica de Pi-Delany incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste en la gráfica de Pi-Delany. Es exactamente la misma que una gráfica de control. Ahorita vamos a ver esa parte. Y como pueden ver, aquí lo que es los subgrupos de datos nos dice que presenta una dispersión. Entonces, cuando presenta este tipo de dispersiones como la que vemos aquí, y está muy exagerado hacia acá, eh, más bien tendríamos que utilizar ese tipo de gráfica, pero eso solamente lo vamos a saber si nuestro valor de z es igual a 1. Si nuestro valor de z es igual a 1, pues vamos a tener la misma gráfica que la de P, entonces no es necesario hacerlo. Pero igual ahorita vamos a ver cuál de las dos gráficas nos conviene hacerlo. Minitab ya trae ahí una herramienta que nos puede ayudar a saber con cuál de las dos lo podemos hacer. Tenemos un ejemplo aquí. Nos dice gráfica de control, gráficas de control para atributos, gráfica P, ¿no? Dice, Giran Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Kiran no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Frames 2D-R podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos o implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador y a continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, aquí hay un video, vamos a verlo si quieren.
Su corazón bombea sangre oxigenada por todo el cuerpo. Los impulsos eléctricos rítmicos dentro de su corazón hacen que sus paredes musculares se contraigan, asegurando que su corazón lata a un ritmo constante. Si ocurren problemas con el sistema eléctrico de su corazón, puede desarrollar latidos del corazón anormales y potencialmente mortales, denominados arritmia. Es posible que su médico desee que se le inserte un desfibrilador cardioversor implantable, o ICD por sus siglas en inglés, para restaurar el ritmo normal del corazón y evitar una muerte súbita cardíaca. Durante el procedimiento, su médico deslizará un cable pequeño a través de una vena hasta que llegue a su ventrículo derecho. Los cables controlan el ritmo cardíaco de forma continua. Después de verificar que el cable esté en el lugar correcto y funcione apropiadamente, su médico unirá el cable al generador ICD. Luego, su médico insertará el dispositivo ICD por debajo de la piel de su pecho, debajo de la clavícula. El aparato ICD a baterías controla constantemente los latidos de su corazón mediante una computadora. Si se produce una arritmia mortal, el aparato ICD envía una descarga eléctrica a su corazón, reajustando los latidos de su corazón. El aparato ICD también puede ser programado para marcarle el ritmo al corazón y restaurar su ritmo natural. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Los desfibriladores. Y pues ya una vez teniendo aquí los defectos, aquí dice que se consideraron lotes. eh, por ejemplo, aquí dice que 150 de cada 100.000 desfibriladores tienen problemas. Entonces, eh, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes, ¿no? En lote uno hubieron 15, en lote 2 hubieron 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8 por cada lote, ¿no? Entonces aquí ya tenemos los datos, lo vamos a abrir y vamos a ver qué se hace, ¿no? Entonces aquí ya tenemos, hubieron 20 lotes, ¿no? Cada lote tenía una muestra de 10.000. Aquí lo podemos ver. Por ejemplo, el lote uno tenía 10.000 y tuvo 15 defectos. El lote 2 de 10.000 tuvo 12 defectos. El lote 3 de 10.000, 14 defectos. El lote 4 de 10.000 tuvo 14 y así hasta hacer 20 lotes de 10.000 y salieron 7, ¿no? Entonces, aquí acabamos de hacer lo siguiente. Ok, nos vamos a ir a donde dice a la sección aquí de estadística, gráficas de control y nos vamos aquí donde dice gráficas por atributos. Aquí tenemos la gráfica P, que nos dice que monitorea la proporción de elementos defectuosos. Dice, utiliza esta opción cuando cada elemento se clasifica en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa, ¿no? Y crear una gráfica P que corrija la dispersión excesiva o la dispersión insuficiente, como lo decíamos. Pero como les comentaba que aquí Minitab tiene una herramienta que nos dice ya directamente cuál de las dos vamos a utilizar, que es muy útil. Aquí nos dice, determina si se debe usar la gráfica P o la gráfica P de Laney, ¿no? Entonces aquí ya nomás nos vamos directamente aquí al diagnóstico de la gráfica P. Aquí donde dice variables, vamos a poner el índice variables, vamos a poner los efectos. Aquí nos dice el tamaño de los subgrupos. Si no tuviéramos aquí la columna ya definida del tamaño del lote, que son 10.000, pudiéramos aquí typear tal cual el 10.000,
Pero si ya definiste aquí en esta columna las variables, la podemos poner directa también. Vamos a poner tamaño de lote. Y aquí ya te dice omitir los subgrupos cuando se estimen los parámetros, por ejemplo, 1, 3, 7. Y usar los siguientes subgrupos cuando se estimen parámetros, por ejemplo, 1, 3, 7, ¿no? Aquí ya te está dando algo. Le vamos a dar en aceptar. Aquí podemos usarlos o omitirlos, no pasa nada. Aquí en este caso ya nada más le damos en aceptar. Y aquí ya lo tenemos, ¿no? Y sigue el gráfico de gráfica super de efecto, la gráfica de probabilidad binomial. Dice la relación de variación observada a variación esperada, 192%, ¿no? Punto 2. Nos dice que el límite superior de 95% para la relación, si la B del proceso es constante, es 163.8. Aquí nos dice, el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Laney y el límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Entonces aquí ya nos está diciendo que si lo hacemos con la gráfica P podemos tener falsas alarmas. Entonces nos recomiendo usar la gráfica P de Laney, pero vamos a hacer las dos para ver las diferencias, ¿no? Aquí dice gráfica de control, gráfica por atributos y vamos a hacer una gráfica P, ¿no? En variables pues tenemos los defectos y en el tamaño de los subgrupos, como te mencionaba, si no tienes la columna y tu tamaño de los subgrupos es constante, lo puedes teclear aquí. Si no, simplemente lo vamos a hacer. 10.000, 10, 100.000, 10.000. En etiquetas, pues ya si le queremos poner una etiqueta, la- las gráficas de P, nos vamos a las pruebas y aquí es importante habilitar las pruebas. ¿Por qué? Porque aquí dice que un punto es mayor al número de desviaciones estándar desde la línea central. Aquí nos da que la K va a ser igual a 3. Eh, un punto mayor a 3 desviaciones estándar. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes, y 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Entonces son como las pruebas que podemos realizar. Y en opciones de datos, nada más. Límites, estimación, listo. Nada más sería todo. Y le damos en aceptar. Aquí tenemos nuestros resultados para la prueba, para la gráfica P de defectos. Y aquí nos dice que la prueba 2 la prueba 2 tuvo 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20, ¿no? Que este sería el 9, el 18, 19 y 20 son los que fallaron. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces aquí ya nos marcó nuestra alarma. Y tenemos también la de los 3 puntos, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí te marca esos 3 fallos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo ahora con la Laney, a ver qué nos dice. Estadística, gráficas de control, por atributos y la Laney, ¿no? Entonces, variables, vamos a poner los efectos y aquí, como les digo, le ponemos los 10.000 o el tamaño del lote. ¿Por qué? Porque aquí lo tengo yo ya. En las opciones, igual, habilitamos las pruebas. Le damos en aceptar y aceptar. Y aquí tenemos la Laney, que nos dice los resultados de la prueba para la gráfica Laney de defectos, ¿no? La prueba, un punto fuera, más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 7, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que sería esta.
Tenemos un punto más allá del límite superior. Y tenemos la prueba 2 que Dios dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, que tenemos acá los mismos, ¿no? Son muy similares, nada más que ah, si se dan cuenta aquí la proporción cambió, ¿no? Aquí la tenemos a 0,18 y ese punto nos está dando la proporción en 0,00016, que vendría siendo el mismo, pero nuestro límite ya no fue el mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una sigma z de igual a 0,738116. Ok, entonces, pues podemos ver que son similares, nada más lo que cambiaron fueron los límites y tenemos 5 puntos de efectos, aquí tenemos 4. Otra forma para hacer la gráfica de control con la gráfica P es por medio del asistente. Aquí nos vamos a esta parte y le vamos a dar donde dice gráficas de control. Recordando, como les digo, el video anterior, nos dice qué tipo de datos vamos a meter en nuestras gráficas de control, ¿no? Si son continuos o por atributo, los continuos ya los vimos, que era la gráfica XR y la gráfica XS. Ahorita vamos a ver los atributos. Aquí nos dice que está contando elementos defectuosos o defectos por unidad. Lo que estamos contando, como recordamos, son elementos defectuosos de las proporciones. Aquí no queremos el número de defectos por unidad, sino que ya son como tal la unidad. No nos interesa saber cuántos defectos tiene, sino que las unidades que fueron defectuosas sin importar cuántos defectos tuvieron. Entonces, en este caso, pues seleccionamos la gráfica P y aquí dice columna elementos defectuosos, pues ponemos los de los defectos, el tamaño constante para todos los subgrupos. Aquí le vamos a poner el dato como tal de los 10.000 o si tenemos una columna previamente llena, suponiendo que varía o no varía, le damos en donde dice tamaño de sí, 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 bueno, a ver. Y aquí dice cómo determinar los límites de control y la línea central. Y aquí podemos utilizar los valores conocidos o estimar a partir de los datos. Vamos a poner estimar a partir de los datos. Y aquí ya nos arroja, como en el video anterior, si deseas omitir los subgrupos que están excluidos que si se excluyen estos subgrupos, ¿no? Porque están fuera de control, pero no lo vamos a seleccionar, le vamos a dar a aceptar y aquí ya está nuestra grafiquita, ¿no? Y aquí ya nos da que la estabilidad, un warning, ¿no? El número de subgrupo está correcto, el tamaño del subgrupo está correcto y la variación esperada está correcta. Aquí nada más tenemos un warning que nos dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. ¿Por qué? Porque 4 subgrupos, 20%, están fuera de control. Hay la posibilidad de que se vea el 0,7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Deben investigar los subgrupos fuera de control y emitir los cálculos, aquellos con causas especiales, ¿no? Entonces, de esta manera realizamos este ejercicio. Vamos a pasar con lo que son el otro ejercicio. Aquí nos dice gráfica de control por atributo. Ay, y aquí tenemos una empresa médica que produce catéteres. Ha estado teniendo problemas de calidad en su línea producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable en este caso. Y vamos a construir una gráfica de control para la proporción P de la unidad defectuosa para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Igual tenemos un video. To the clot. The funnel mouth at the tip of the catheter is then deployed, occluding blood flow with its silicone elastomer on the distal aspect of the funnel.
This results in the mouth of the funnel tip being maximally expanded in a radial fashion by the patient's own blood pressure, creating a seal against the arterial wall and arresting blood flow. Cessation of blood flow prevents clot fragments from traveling downstream, greatly reducing the potential for distal embolization. The patient's blood pressure, along with the radial force of the funnel tip, combine to press the device against the arterial wall, anchoring the catheter firmly and safely. The outward expansion of the Megavac anchors and centers the device and can be used as an anchor for other devices in crossing tight lesions or tortuous vessels. Once the Megavac arrests blood flow, the thrombo wire is inserted through the catheter, advanced through the clot, and deployed distal to the clot. While applying suction with the Megavac, the thrombo wire is retracted to simultaneously pull the clot into the funnel mouth and through the catheter. After complete clot removal, suction is discontinued and the catheter tip is undeployed, restoring distal blood flow. Rapid removal of occlusive thrombus with vacuum extraction can accelerate door to balloon time and improve outcomes. 4-feature solution in one device. Bueno, ahí está la explicación de la nueva técnica del cateterismo cardíaco. Pues si lo quieren ver, ahí revisan. Aquí tenemos entonces ya previamente los datos. Ok. Aquí ya tenemos, por ejemplo, los lotes fueron 50 días. No, 50 días o cuánto era. Sí, de los últimos 50 días. Aquí tenemos el tamaño del lote, por ejemplo, de aquí fueron 10,000 y fueron 5 piezas, ¿no? Del lote 2 fueron 5,000. El tamaño del lote varía, por así decirlo, no es constante como en el ejercicio anterior. Entonces, el número de piezas defectuosas varió, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir aquí a análisis estadístico, gráfica de control, por atributos, y vamos a hacer el diagnóstico de la gráfica de P. Las variables van a ser las piezas defectuosas y los subgrupos van a ser pues, el tamaño del lote. Aquí no podemos poner nosotros el dato como tal. ¿Por qué? Porque nuestro tamaño de lote es variable. Varía, perdón. Variable también. Entonces no podemos poner aquí un tamaño. Aquí lo podemos poner si el tamaño del lote es constante. Entonces aquí ya nada más le damos en aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de diagnóstico para la gráfica P de las piezas defectuosas. Y nos dice que la relación de variación observada es de esperada de 185,8, el límite superior de 95% para la relación si la P del proceso es constante, ¿no? 144,0. Aquí nos dice que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considera usar la gráfica de Pi-Delaney. Entonces vamos a utilizar la gráfica Pi-Delaney. ¿Por qué? Porque aquí no lo está diciendo, ¿no? Entonces aquí nos vamos a gráficas de control, por atributos, Pi-Delaney. Vamos a ponerle las piezas defectuosas, el tamaño del lote. Vamos a habilitarle las pruebas. Aceptamos y ya aceptar. Igual podemos hacer la gráfica de control, la P, para ver la diferencia. No, aquí está al revés. Así que bueno. Ok, las opciones, las pruebas. Habilitamos las pruebas, le damos a hacer. Ok, ok, las diferencias son en nuestro límite superior. Como pueden ver, acá es más pequeño que acá. Está un poco más elevado. Aquí tenemos lo que son nuestros grupos, ¿no? Como el tamaño del lote cambió, entonces varía aquí. Y aquí estas son las proporciones que tenemos de cada muestra. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un punto que se sale de una proporción que se sale del límite superior
de este tamaño de lote, de este grupo de lote. Y por ejemplo, aquí nos dice que un punto fuera más allá de tres desviaciones estándar de la línea central, que sería este. La prueba uno, proporción 0,0. Y la prueba nos dice que falló en los puntos, en los puntos 6, 21 y 34, que serían 6, 21 y 34. Y acá tenemos un mayor número de alarmas, ¿no? Si se dan cuenta, están muy disparados los... Bueno, aquí también están muy por afuera de... Pero acá tenemos más falsas alarmas. Pero es muy parecido, si se pueden ver. Lo podemos hacer con el asistente, gráficas de control, para ver qué nos dice. Gráfica P, de efectos. Y vamos a poner por subgrupos. Tamaño de lote. Y estimar amplitud de lote. Aquí ya nos está dando 2, 4 de los 6 subgrupos que van a estar mal. ¿Vamos a omitirlos seleccionando aquí o no? Como dispersión excesiva, en este caso que los límites de control no FKP sean demasiado estrechos para sus datos, lo que ocasiona un mayor número de falsos, ¿no? Considero utilizar la gráfica P. Aquí ya nos da la alarma de... Qué padre. Y de hecho ya lo hice con la gráfica P de Laney. Entonces aquí nos tenemos dos warning, no tenemos un time warning acá porque nos dice que los tamaños de los grupos pudieran no ser lo suficientemente grandes para estimar los límites de control exactos. Y usted puede ver un número mayor de falsas alarmas. Todos los grupos deberán tener más de 1170 elementos. Y la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. Tres subgrupos, el 6% está fuera de control y hay la posibilidad que vea el 0,7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Pues si vamos a investigar los subgrupos que están fuera de control. Entonces, con eso, pues ya queda aquí explicado. Eh, por ejemplo, aquí nos dice que en la gráfica de P, la variación excesiva, toda esta variación, nos da como resultado que los límites de control son demasiado estrechos. Por eso les decía que con la gráfica de P los límites están muy estrechos. Y con la Laney P, esos límites se pueden ajustar para corregir la variación. Entonces estos puntos, por ejemplo, este punto que está afuera ya queda adentro. Que serían estos dos. Y que serían estos. Y la gráfica ahora sí debería advertir adecuadamente que tenemos tres puntos fuera de control que tenemos que solucionar. Bueno, pasamos al siguiente tema, que son las NP. Las NP nos muestran el número total de unidades no conformes, también llaman no conformes, ¿no? El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente. El número de vuelos, ahí sí estamos hablando de un número, ya no de una proporción. El número de ruedas de bicicletas que están desinfladas y el número de logotipos impresos que están manchados, ¿no? Mm. Dice, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme, independientemente de eso, ¿no? La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Vamos a ver otro ejemplo. El mismo ejemplo dice que Giran Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de los individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Giran no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos. En lotes sucesivos de 10.000, construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determina el proceso de trabajo. Entonces está esto.
Tenemos el mismo ejercicio, nada más que ahora la vamos a ver como unidades, ¿no? El video es el mismo y vamos a abrir el archivito militar. Ok. Aquí tenemos los lotes. El tamaño del lote es de 10.000 y cada defecto en cada lote, ¿no? Pero en esta vez, perdón, en esta ocasión, lo vamos a tomar como unidades, no como proporciones. Entonces, para ello nos vamos aquí. De hecho, todas las gráficas que vamos a ver están aquí en gráfica, en esta ruta, ¿no? Estadísticas, gráficas de control, por atributos. Aquí está la P de Laney, NP, la U de Laney y la C, ¿no? Entonces, en este caso nos vamos a la NP. La NP no tiene NP de Laney, por así decirlo, ¿no? La NP es directa, ¿por qué? Porque son el número de unidades, ¿no? Aquí nos dice monitorear el número de elementos defectuosos por subgrupos. Utiliza esta opción cuando cada elemento se clasifica en unas dos categorías, tales como pasa o no pasa. Entonces las variables van a ser los defectos y el tamaño de los subgrupos van a ser el tamaño del lote. O podemos poner aquí los 10.000. ¿Por qué? Porque aquí ya es constante, no varía, ¿no? Igual, opciones, habilitamos las pruebas y listo. Vamos a aceptar. Y aquí está nuestra gráfica. Nos dice que la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos están sobre la misma línea central. Y la prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20, ¿no? Nada más que ahora la estamos viendo desde una perspectiva por unidad, no la estamos viendo por medio de una perspectiva de proporciones. Entonces aquí ya no es como que la proporción 15, sino que ya son 15 unidades, luego son 12 unidades, que son las que están aquí por lote. Entonces, aquí tenemos una que... Ah, bueno, aquí fue porque los puntos consecutivos del mismo lado de la línea central y luego tuvo un cambio como, digamos que si es una máquina, pareciera como si estuviera muy elevado, hicieron un ajuste en la máquina y de pronto las muestras empezaron a salir muy abajo, ¿no? Entonces, se puede interpretar de esa manera. El, el, lo que vamos a ver ahora es el siguiente. Igual tenemos el mismo ejercicio de los catéteres. Ahora visto desde una perspectiva por unidades. Aquí tenemos igual el lote, el tamaño del lote por unidades y las piezas defectuosas. Entonces aquí ya nos damos estadística, gráfica de control, atributos y NP. Piezas defectuosas, tamaño del lote. Aquí es importante colocar el tamaño del lote. ¿Por qué? Porque son diferentes. No es constante, varía, ¿no? Variable. Si ya nomás aceptamos y acepta. Aquí ya tenemos nuestra grafiquita. Nos dice que las pruebas se realizaron con tamaños de la muestra desiguales, que vendría siendo el tamaño del lote. Entonces, por eso por eso nuestros límites se ven así, porque los tamaños de los lotes son muy diferentes, ¿no? Como no es, si fuera constante sería una línea completa, pero como no, se ve así. Y nos dice que la prueba 1 falló, en un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falló en el 6, 9, en el 21, pues sí tenemos bastantes fallas, ¿no? Entonces nuestro proceso está fuera de control. Entonces, de esa manera se realizan las P, como les decía, es muy parecidas perdón, la NP, que es muy parecida a la P, solamente que esta es tomando como perspectiva la unidad y no la proporción, ¿no? Vamos a continuar con las gráficas U. Aquí nos dice que una gráfica U es el número de defectos, también llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar.
Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombras y el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Aquí nos dice, puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos, ¿no? Una pantalla LCD puede tener dos o tres píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Ejemplo de la gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utiliza una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla, ¿no? Sería un ejemplo de una gráfica U. Y dice que debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían, que es lo que está aquí, tanto el superior como el inferior, ¿no? El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deben tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera ser contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos, ¿no? Entonces, esta sería la gráfica para este, este planteamiento, aunque no tenemos los datos, ¿no? O sea, los datos son eh, previamente llenados y por eso nada más se puso como ejemplo. Ahorita vamos a resolver uno. Y la prueba de diagnóstico U utiliza la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con una gráfica U: el departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores de sus procesos de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson dispersión excesiva. Y aquí está la gráfica, ¿no? Es un ejemplo que ya se realizó, nada más para ponerlo como ejemplo. Y nos dice que la elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, lo cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva utiliza la gráfica de U-Delaney, ¿no? Y nos dice que la U-Delaney es muy similar a la gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de efectos por unidad que produce su proceso. La gráfica de U-Delaney puede ser útil en las siguientes situaciones: si tenemos grandes subgrupos y sus datos representan dispersión excesiva, o si representan dispersión insuficiente. Igual tenemos la Z, la sigma, que nos indica, si es igual a 1, nos indica que no es necesario ningún ajuste, porque va a ser la misma, ¿no? Una gráfica U de Laney, aquí ya tiene su ajuste, Z igual a 5, entonces aquí ya estamos dentro del control, ¿no? Entonces aquí nos dice un ejemplo: una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presenta el resultado de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Una unidad puede tener más de un defecto y nos dice que construyamos una gráfica de control U o U de Laney o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, vamos a abrir el archivo. Aquí ya tenemos, ¿no? Nos dice que en el número de lote, aquí está el número de lote, y del tamaño del lote de 5000, los defectos por unidad revisadas fueron tales, ¿no? Un defecto por unidad, dos defectos por unidad, cinco defectos por unidad, 5, 3, 9 y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es igual estadística, gráfica de control, por atributos, y vamos a usar el diagnóstico. La variable
de efectos por unidades revisadas. Tamaño de los subgrupos, tamaño del lote. Vamos en aceptar. Nos dice que la relación de variación observada a la variación esperada es de 348, es muy alta, muy dispersa, por así decirlo, y el límite superior de 95% para la relación si la media de procesos es constante es de 141.9. Entonces nos dice que gráfica de la U puede tener un resultado de una tasa elevada de falsas alarmas, entonces hay que usar una U de Lane. Entonces vamos a hacer las dos para ver la diferencia. Q y activamos las pruebas. Y vamos a activar las pruebas. Ok, aquí tenemos la gráfica U. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 15 puntos. Una prueba falló en los puntos 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 37, 38, 40, 42, 43 y 48, ¿no? Aquí podemos ver que nuestro límite varía. ¿Por qué? Porque el tamaño del lote es diferente. Y aquí con el ajuste, con un sigma z que es de 3.13, que es la que teníamos aquí, perdón, esta, ya nos hace nuestro ajuste, nuestro límite superior y por lo tanto nada más tenemos un punto de la muestra 20 que vendría siendo esta. Muestra igual a 20. Dice un punto fuera más allá de tres desviaciones estándar. Y de la línea central, la prueba falló en los puntos 20, ¿no? Que sería este. Si ya nos enfocamos en esta, ya que si nos vamos a esta, vamos a tener un montón de fallos, ¿no? Entonces con esta ya tenemos solamente un punto en el que tenemos que poner nuestro foco de atención. Vamos a realizar el siguiente. Dice que una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso en la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de defecto. Construir una gráfica control de U o U de Laney para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. El video de los rines no se lo puse, pero igual les puedo dejar el link ahí, pero pueden buscar ahí cómo se hacen los rines en los tornos. Están ponchando los cables, ¿no? Los arneses. Aquí me imagino que ponen las recetas, los ferrules, o no sé cómo los conozcan ustedes. Cortan el cable y lo ponchan, cortan el cable y lo ponchan. Ponchan, crimpean, no sé cómo le digan. Bueno, ese es la ponchadora, ¿no? Defectos de los arneses, gráfica U. Vamos a ver qué tal. Tenemos el número, número de lote, perdón, el tamaño del lote y los números de defectos. Ahora sí estamos viendo aquí los números de defectos. Vamos a estadística, gráfica de control. Vamos a hacer un diagnóstico. Igual está muy alto, entonces nos recomiendo usar la gráfica de Laney
¿Para qué? Para que pueda tener ese ajuste con el sigma, ¿no? Gráficas de control, atributos, vamos a la U. Tiramos las pruebas para ver dónde estamos mal. Y hacemos de una vez la otra. Ok. Aquí como podemos ver, igual tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos que están fuera. Perdón, tenemos más desviaciones estando de la línea central. La prueba falló en los puntos 2, tal, 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 y también la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo número. Disculpe. Y aquí tenemos la prueba 2 y la prueba uno fallaron, ¿no? Ahora si le ponemos el ajuste con el sigma de z igual a 2.19, pues ya vemos que son menos, ¿no? Y no es que estén fuera del límite de control, sino que fallaron la prueba uno y 2. Tenemos un punto fuera, más allá de tres desviaciones, que sería este. Y la prueba 2 que son 9 puntos consecutivos, que si los contamos, es que este no sé si está por arriba, pero sería uno 2 3 4 5 6 7 8 nueve. Están estos dos. Y el otro pues está más allá de tres desviaciones estando en la línea central. Por eso nos marcan estos puntos, pero ya tendríamos que enfocarnos en estos tres nada más, ¿no? Entonces de esa manera terminamos esta y vamos con el último temita que vendría siendo la gráfica C. Dice que en general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defectos, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas, puntos borrosos. Por ejemplo, o más bien un ejemplo de una gráfica C sería esta, donde un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Y aquí nos dice que los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo. Es lo mismo, pero es ahora vamos a ver unidades, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que por cada subgrupo van a revisar el número de píxeles. Ya no es como en el anterior que veíamos el subgrupo, ¿no? Que cuántas fallas se les revisaban, sino que ahora queremos ver de esa falla, de los píxeles muertos, cuántos píxeles muertos en cada subgrupo hay. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Entonces, igual tenemos el ejemplo de los RINE, lo vamos a realizar, nada más que en este caso lo vamos a realizar por unidad, no por subgrupo. Perdón, por unidad del subgrupo, no por cuántas fallas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya nos dice el lote, aquí ya no ocupamos el subgrupo, ¿por qué? Porque no nos interesa, lo que nos interesa es los defectos que tuvieron, porque como ya vamos a revisar solamente píxeles, entonces, por ejemplo, del lote uno digamos que vamos a revisar cuántos píxeles muertos hubieron. Aquí nos dice que uno 0 2 5. Pues en teoría no debería de haber tantos, ¿no? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque pues, es una televisión, ¿no? No esperas que esté todo con los píxeles muertos, ¿no? Entonces aquí ya nos vamos a gráficas de control, atributos, y aquí ya nada más para monitorear el número de efectos por subgrupo. La variable, pues de efectos por unidades revisadas, opciones, pruebas, y habilitamos las pruebas, ¿no? Aquí está nuestra gráfica. Aquí vemos que está dentro del límite de los límites de control.
No tenemos ninguna prueba que nos haya fallado. Todas las pruebas salieron correctas. Por lo tanto, podemos decir que nuestro proceso está controlado, ¿no? Vamos a ver el otro. Igual de los arneses, pero esta vez por unidades, ¿no? Una disculpa, no sé qué me pasó. Entonces, nos vamos a ir a gráfico, estadística, gráficas de control, atributos y C. Y la variable, pues número de efectos y vamos a poner las pruebas. Aquí es el mismo problema que el anterior, pero como no nos interesa el tamaño del lote, nada más nos interesa los números de defectos, pues es lo único que ponemos, ¿no? Eh, y le pusimos esto, aceptar las pruebas. Igual, nuestro proceso está controlado, no tenemos puntos consecutivos, no tenemos más allá de la media, entonces aquí ya este, serían 3 defectos, 6 defectos, ¿qué sería? 4 y así, ¿no? Entonces aquí ya no estamos hablando de como el ejercicio anterior, que nos pedía el número de defectos, sino que aquí ya estamos viendo el, yo dije número de píxeles, no, estamos hablando de los rines, una disculpa. Pero a lo que voy es que se relaciona con el ejemplo, pero como son los mismos ejemplos que estamos resolviendo, nada más que aquí lo estamos viendo por cantidad de una falla en específico, ¿no? No estamos viendo, por ejemplo, aquí los defectos de los rines. Va a haber un defecto en específico que vamos a tener y queremos saber cuántas veces sucede ese defecto, ¿no? Entonces, pues por mi parte ha sido todo, espero haya quedado claro. Igual trataré de estar atento a sus comentarios y en lo que podamos corregir o aclarar dudas, lo podamos hacer. Y pues eso es todo por mi parte. Espero que tengan un excelente día y pues aquí estaremos otro rato más con más de esta serie de videos, ¿no? Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.